recibir, ¿verdad? Cada miércoles, cada viernes, cada sábado y a veces los domingos. La palabra que el Señor nos trae hoy pues está en Primera de Reyes 11, del 1 en adelante, pero no lo vamos a leer desde el 1 en adelante porque el tema es grande. Solo voy a leer un contexto al principio para que tengan una idea y luego me voy a ir casi solo a leer el final. Pero miren el texto dice ahí, apostasía y dificultades de Salomón. Entonces, para que podamos ver apostasía y dificultades de Salomón, ¿qué nos enseña? Que Salomón, teniendo en su tiempo, en su momento, toda esa gloria, ¿verdad? Que el Padre le dio la sabiduría, le dio la riqueza, bueno, le dio todo. Pero quiero que entendamos que a veces se menciona mucho la vida del rey Salomón, pero muy poco a veces se dan los temas de llevar lo malo que él hizo, porque podemos ver, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, tengo entendido que solo el Señor lo visitó nada más 2 veces en la vida. Cuando fue para que lo que pidiera, y luego no sé cuál fue la otra vez. Y eso es lo que quiero que entendamos, que una persona puede ser muy inteligente o tener toda la inteligencia como la tenía él, tener todas las comodidades o los lujos como lo tenía él, tener todas las riquezas como lo tenía él. Creo que nadie la ha tenido en la tierra, todo lo que él tenía y riquezas y todo, y al final pues la terminación de él pues fue desagradable con el Señor. Entonces aquí pues vuelvo a repetir, apostasía y dificultades de Salomón, dice. Pero voy a leer unos 2 textos y luego me voy a pasar a donde nos vamos a pasar, solo para que vayamos entendiendo. Pero el rey Salomón, dice, amó, además de la hija de Faraón, dice, a muchas mujeres extranjeras, y a la de Moab, y a la de Amón, dice, y a las de Edom, y a las de Sidón, y a las Eteas, gente de las cuales mi padre había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harás inclinar vuestro corazón tras sus dioses, y a estas pues se juntó Salomón con amor. Entonces podemos ver, ¿verdad? Salomón lo hizo, sí, pero no va a poder decir Salomón ante la presencia del Señor que no supo, que no fue advertido. Y eso es lo que podemos ver. Por eso quería leer el principio, para que sepamos que él tuvo toda esa advertencia. Y dice luego en el 3, y tuvo 700 mujeres, dice, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. O sea, ¿digo? Entonces podemos ver, y quiero que entendamos esa parte, ¿verdad? Que si el varón se confía y no hace caso a lo que el Señor le dijo, entonces ciertamente pues se va a perder, o se va a, se va a pervertir y va a hacer las cosas de desobediencia. Eso lo quiero que entendamos, porque podemos ver, él pues ya sabía, y luego ya ella había recibido la sabiduría, ya tenía todo lo que tenía, y luego al final pues terminó haciendo eso. Entonces ahora vamos a pasarnos del 26, lo voy a leer en adelante, pero ya quiero que entendamos, ¿verdad? Que si nosotros escuchamos la voz y nos mantenemos haciendo las cosas que a él le agradan, pues no vamos a tener dificultad, o no hay forma que el cristiano tenga dificultad. Ahora, ¿cuándo la tiene? Cuando deja de oír la voz del Señor y hay desobediencia, porque eso fue lo que tuvo él. Tuvo desobediencia, aunque el Señor amó tanto, lo me demuestra la palabra, a David, que por el amor a David lo sostuvo a él hasta el último día de su muerte. Se le fue dicho que tu reino será quitado, pero no a ti, sino a tus hijos. Pero por el amor, es lo que nos manifiesta la palabra, del Padre para con David, lo dejó en el reino,
pero el reino se le fue quitado, no todo. Siempre el Señor siempre quiso que la descendencia de David hubiera rey. Entonces, le dejó, creo que le dejó una tribu, y las otras 10 o 11, 10 creo que le dejó, se la dejó a este otro rey que trabajó después de que murió el rey David. Nos dice en el Primera Reyes 11:26, también Jeroboam, dice, hijo de Nobat, efrateo, dice, de Seredad, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, dice, alzó su mano, dice, contra el rey. O sea, cuando alza la mano, creo que es cuando alguien se intromete, ¿verdad? Así es, ¿verdad? La cual, dice, por las causas por la cual alzó, dice, su mano contra el rey, fue esta: Salomón edificó, dice, a Miló, cerro en el pórtico de la ciudad de David, su padre. O sea, hizo como un altar, fue, ¿verdad? Como lo malo. Entonces quiero que entendamos que esa persona se le reveló, o el Señor permitió, puso el espíritu de revelación en él por las cosas que él hacía, porque él era siervo de Salomón, o sea, como un empleado, llamémoslo, de Salomón. Y eso es lo que quiero que entendamos. 28. Y este varón, dice, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre, dice, activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues, dice, en aquellos tiempos que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino, dice, el profeta Ahías, silonita, y estaba, dice, cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Entonces quiero que ahí ya el Padre Celestial ya mandó al profeta para ungirlo, como hizo, por decir, como hizo con Saúl, como hizo con David, como fue haciendo con todos, ahí a encontrarse con él, ¿verdad? O sea, no fue que él lo andaba buscando, sino el Señor fue que provocó eso, ese encuentro. 30. Y tomando, dice, Ahías, dice, la capa nueva que tenía sobre él, la rompió en 12 pedazos, en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti, dice, los 10 pedazos, porque así dijo mi padre de Israel, he aquí que yo rompo el reino de las manos de Salomón, y a ti te daré, dice, 10 tribus. Entonces podemos ver, ¿quién provocó eso? Lo provocó el Padre. Pero ¿por qué razón el Padre provoca o permite ciertas cosas difíciles en la vida del ser humano? Por la desobediencia. Porque el Señor está haciendo esto por la desobediencia de Salomón. O sea, de antemano le está quitando el reino, aunque quiero que quedemos claros, y vuelvo a repetir, él estuvo todos los días de su vida, pero por amor a David, el Padre permitió eso. Y eso es lo que quiero que entendamos. Aconteció pues, dice, en aquel tiempo que saliendo Jeroboam, ahí ya lo leí, ese era el 31, perdón. Y dijo a Jeroboam, toma para ti, dice, las 10 pedazos, porque así dijo mi padre de Israel, he aquí, dice, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Las 10 tribus, dice, y él tendrá, dice, una tribu por amor a David. Eso es lo que quiero que entendamos, que es lo que el Señor manifiesta. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, dice, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me ha dejado y han adorado, dice, a los astores, diosa de los sidonios, dice, a Quemón, dios de los Moab, y a Molón, dios de los hijos de Amón, y no han
andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Entonces podemos ver por qué fue que le quitó, le rompió el reino, por la desobediencia. O sea, él empezó a adorar los mismos dioses que adoraban sus mujeres. Por eso el Señor le decía: no te juntes con esta, con aquella y con la otra, porque te van a hacer adorar dioses ajenos. Él, además de que los adoraba, también les hizo templo. Él hizo el templo, le hizo un templo que el Padre no permitió que se lo hiciera David, aunque David lo que preparó fue mucho material, por decir madera, oro, plata, bronce y todo eso, porque le dijo: tú no me edificarás, le dice, un altar, porque tus manos están manchadas de mucha sangre. Eso es lo que le dio a entender. Pero sí lo iba a edificar Salomón, pero Salomón cometió esa situación, aunque sí lo edificó. Quiero que entendamos que sí lo edificó, pero hizo todo lo desagradable ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Volvemos a repetir, por la desobediencia, por no haber hecho caso cuando le dice, como voy a repetir infinidades de veces. Aquí es diferente, aquellas eran mujeres y esto es el de la candelita, que cuando le decimos a un niño o una niña, cuando se iba la luz, no toques esa candelita que te vas a quemar, él insistía en estar tocando, y cuando guardaba pegaba el grito, pero no lo pegaba por ignorancia, porque ya se le había dicho, lo pegaba por desobediencia. Entonces eso es lo que el Señor nos manifiesta. Entonces podemos entender que la desobediencia no fue por falta de dinero, la desobediencia no fue por falta de inteligencia, porque la tenía toda. Igual nosotros ahora, nosotros tenemos la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo de antemano, pues sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, o entre lo justo y lo injusto, y vaya poniéndole cuantas cosas se le pueden sumar. No va a decir: no, es que yo lo hice porque como yo pensé que era normal, yo pensé que había pecado pequeño, pecado grande. No, los pecados son los mismos, y eso es lo que debemos de entender. Como hizo David su padre. Pero no quitaré, eso es lo que quiero que entendamos, y que es lo que estaba manifestando, que él no le quitó el reino a Salomón estando él en vida. O sea, se lo entregó a otra persona, llamémoslo como un testamento, pero lo puede recibir hasta que él muera. Por decir, por ejemplo, nosotros recibimos un testamento. ¿Cuál? El de la vida eterna, el de la salvación. ¿Quién lo dio? El Padre. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Cuándo nosotros fuimos herederos? Una vez que llegamos a los pies de Jesús. Antes de eso no éramos herederos. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús muriera, o que el testador muriera. Porque si el testador no muere, entonces no puede usted reclamar una herencia de alguien que ha dicho que es suya una vez que él muere. Entonces, mientras él no muere, esa herencia no es suya. Entonces, lo mismo es lo que manifiesta aquí. Pero no quitaré de nada del reino de su mano, oiga bien, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo, dice, elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis decretos. O sea, él sí se estuvo en esa ordenanza, aunque entendamos, también falló. Nada más que él falló de una manera cuando él se enfocó o miró a la mujer de uno de sus capitanes, Urí. Entonces quiero que entendamos, pero el pecado, uno de los pecados grandes, aunque hay muchos, me refiero en cuanto es en la parte de la idolatría. Pero David, como menciona la hermana Linda aquí, se arrepintió. No sé si Salomón al final, no me acuerdo si se arrepintió, pero quiero que sepamos que tuvo que haberlo hecho, aunque sea en el último momento, porque el Señor dice: ninguno de los que me diste se perdieron. O sea, como el ladrón de la cruz. ¿Era hijo? Sí. ¿Anduvo en desobediencia? Sí. ¿Cuánto tiempo? Toda su vida, hasta el último minuto de la muerte. En ese último minuto él se arrepintió y pasó a la vida eterna. Pero ¿qué quiero que entendamos?
pero pudo vivir una vida tranquilo aquí en la tierra. Entonces podemos ver que Salomón pudo de la igual manera, vivir una vida tranquila aquí en la tierra, pero por la desobediencia. Entonces dice el principal, dificultades de Salomón. O sea, ¿qué nos enseña? Que pasó ese montón de situaciones difíciles, por decir, en guerras, porque situaciones económicas no tenía. Situaciones de mujeres tampoco tenía, porque tenía 1000 mujeres. Entonces podemos ver que el problema de él era las guerras. Entonces, me va a decir a mí que dormía en paz. No tenía paz. Porque el Señor permitía guerras por un lado, por otro lado y por otro lado. Entonces no tenía paz. Tenía dinero, pero no tenía paz. Tenía inteligencia, pero no tenía paz. Y lo más importante, no tenía. Era el Señor en su vida en ese entonces. Lo conocía, sí, pero se había apartado. No lo dice Luis, lo dice la palabra, porque él se había apartado. Dígame. Ajá. Sí, pero vamos ahorita por el 30 de su padre, 35. Mandamientos y mis estatutos. O sea, y quien a David dice, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. 35. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. A Jeroboam, no dice el nombre ahí, solo dice a ti. No sé si en la Biblia la profesora dice, pero en la mía no lo dice. Y daré a ti, dice, las 10 tribus. Y a su hijo, dice, daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Entonces quiero que entendamos que el Señor lo hizo por amor a David, pero ya no por amor a Salomón, porque él fue una persona desobediente. Entonces debemos de entender, si usted quiere mantener siempre ese cuidado, que el Señor lo esté guardando, él dice que a sus hijos nadie los va a avergonzar. Pero para no ser avergonzados de ninguna manera, es necesario estar haciendo las cosas que a Él le agrada. Si hay desobediencia de antemano, sépalo que el Señor no está en su vida. El cristiano es una nueva criatura, se debe de ver el cambio en su vida. Si usted vuelve al mundo, la palabra lo dice, no lo dice Luis, solo lo repite. Automáticamente usted se constituye enemigo del Señor. Entonces, si alguien cree, no, yo voy y mañana regreso, se constituye enemigo del Señor. Si usted me dice, pero el Señor es un Dios de amor y me va a perdonar, pero debe de llegar con un corazón contrito, enteramente y humillado, no de aquí para allá, porque a mí me engaña de aquí para allá, pero al Señor no lo va a engañar, porque Él conoce desde la intención, desde lo profundo de nuestro corazón, quiénes somos nosotros y cómo actuamos nosotros. ¿Estamos claros? 37 dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído, quiero que entendamos esta parte porque esta parte también es para nosotros. Y si prestares oído, o sea, si pones atención, miren lo que nos da a entender. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos e hicieres lo perfecto delante de mis ojos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. O sea, te entregaré el pueblo. Pero ahí quiero que entendamos a nosotros, te entregaré todo lo que tú necesitas. Te guardaré, apartaré tus enemigos y todo lo que Él, pero hay que estar en esa obediencia, hay que estar firme, hay que estar haciendo, no a medias, porque dice perfecto. No dice, no, pues ahí ando como, no sé cómo es que decíamos nosotros en mi pueblo, como entre Camagüey y Elote, decíamos, no sé, aquí en la zona como dicen, ¿verdad? Pero da a entender que no están firmes en el Señor. Y el Señor, repito, para que la captemos bien, en 38, y si prestares oído a todas las cosas, no dice parte, todas las cosas que te mandare, dice,
y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, y guardares mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué, dice a David, yo te entregaré a Israel. 39. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, más no para siempre. Cuando él dice no para siempre, es cuando nos enteramente son hijos y nos arrepentimos. Entonces, podremos estar siendo afligidos. Vaya, con el caso mío antes podía estar siendo afligido, pero una vez que llegué con un corazón contrito y humillado al Señor, entonces Él cambió mi vida. Él cambió entonces ya esa postura de cuál estar en aflicción. Si estamos con Él, debe de verse esa vida, debe de verse ese brillo, debe de verse esa tranquilidad, debe de verse ese amor, debe de verse ese gozo, debe de verse esa tolerancia, debe de verse esa templanza que solo a través de su Hijo amado, Señor Jesucristo, la podemos recibir. Antes de eso, no podemos hacer nada de eso porque solo Él lo da. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Es disponernos a recibirla para poder actuar como Él actuaba. Ya vamos a terminar. Repito, y yo, dice, afligiré, dice, a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón, dice, procuraba matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó, huyó a Egipto, a Sisa, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces queremos de entender, alguien puede, por ejemplo, él quería matar a Jeroboam, pero no lo iba a poder lograr nunca. ¿Por qué? Porque el padre lo guardaba. Vamos a poner otro ejemplo. El rey Herodes quería matar al niño Jesús cuando estaba pequeño, pero no lo iba a poder matar jamás de la vida, porque la palabra se tenía que cumplir. Mató una multitud de niños, estoy claro, pero no iba Jesús en ellos. Entonces quiero que entendamos que cuando el Señor tiene un propósito, aunque la gente quiera cambiar, aunque la gente se quiera esconder, no puede hacer nada. Solo Él permite que se escondan los que Él quiere. En ese caso, vamos a poner ejemplo, por decirlo, nos ha guardado a todos, pero voy a poner un ejemplo así, guardó a Jesús de la matanza de ese montón de niños, guardó a Moisés cuando fue puesto en una, no me acuerdo cómo se llama eso, como una cesta o una canoa, y lo agarró la hija de Faraón o hermana de Faraón. Entonces, no fue una casualidad. Pongámoslo ahorita, porque ahorita no viene nadie. No, era el momento. Va a decir el Señor, ahorita es cuando. Porque más bien lo llevo para un propósito mejor. Y después, la misma mamá de Moisés lo amamantaba. A ella misma la contrató la hermana, creo que o hija de Faraón, para que se lo cuidara. O sea que ni tuvo que cambiar de teta Moisés. La misma mamá lo amamantó, y la misma mamá se lo llevó y se lo presentó y conoció todas las leyes y todo lo de ese país. Entonces quiero que entendamos que nadie puede cambiar terrenalmente nada si no es a través del Padre, a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiero que entendamos y que lo atesoremos en nuestra vida, para que nos demos cuenta que no es porque es que yo estoy en estas condiciones porque como paso tantas situaciones económicas, no. O porque como yo soy tonto, no, puede ser tonto, puede ser inteligente, y si no está el Señor en su vida y no hace caso de lo que el Señor ha mandado aquí, entonces va a terminar en desobediencia, va a terminar igual como terminó Salomón, al igual que muchos de los que podemos ir leyendo si nos ponemos a leer de la Escritura. Solo démosle gracias, Señor amadísimo Padre. Te damos gracias por esta palabra que nos has permitido esta preciosa noche. Asimismo te pido que la permitas, que la atesore en mi corazón. Pero te pido, Padre, a través del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que sobre todo permita ser hacedor y atesorar esa palabra en mi corazón. Permíteme ser oidor y no un oidor olvidadizo de esos tus mandamientos. Gracias, Padre,
Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.